Era una mañana como cualquier otra en municipios como Tecámac, Zumpango, Texcoco o Ecatepec. La gente salía de sus casas rumbo al trabajo, el tránsito era el habitual y el clima no anticipaba nada fuera de lo común. Pero sin previo aviso, las sirenas comenzaron a escucharse. Patrullas, unidades tácticas y agentes ministeriales aparecieron en escena. Así arrancó la llamada Operación Restitución, una de las acciones más grandes, organizadas y decisivas que ha llevado a cabo el Estado de México contra redes delictivas que, durante años, habían actuado a plena luz del día bajo el disfraz de movimientos sociales. En apenas 48 horas, el operativo dejó como saldo 73 personas detenidas, muchas de ellas trasladadas a penales de máxima seguridad, y 15 identificadas como líderes operativos dentro de al menos 5 organizaciones criminales que operaban de forma coordinada. Todas ellas se ocultaban tras nombres que parecían legales o inofensivos. USON, Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, Unión 300 o Los 300, Sindicato 22 de Octubre, Los Gastones, Igópez, Gestión y Organización Popular, Emiliano Zapata. Pero detrás de esa fachada se encontraba una maquinaria compleja, bien aceitada, con jerarquías internas, recursos logísticos, falsificación de documentos y una especialización milimétrica en delitos como despojo de propiedades, cobro de cuotas ilegales, extorsión a familias trabajadoras y hasta secuestros express. Las autoridades no improvisaron. Durante meses, la Fiscalía del Estado de México desplegó agentes encubiertos, infiltró reuniones, grabó operativos ilegales disfrazados de diligencias vecinales y rastreó cómo estas agrupaciones usaban el lenguaje jurídico para simular legalidad. Bajo la bandera de la justicia popular, sus miembros irrumpían en casas y terrenos con documentos falsos, intimidaban a los propietarios con amenazas veladas y les ofrecían una alternativa: pagar cuotas mensuales o perderlo todo. No eran luchadores sociales, eran criminales con formación legal, estructura territorial y objetivos económicos claros. Uno de los casos más alarmantes ocurrió en Tecámac, donde una mujer fue abordada en su propio domicilio por Abigail N., José Antonio N. y Daniela N., quienes le presentaron una supuesta orden de restitución. El documento tenía sellos oficiales falsificados y estaba impreso en papel membretado. Le dieron un ultimátum: pagar una cantidad específica o su familia sería desalojada. La mujer, aterrorizada, acudió a asesoría legal. La denuncia que presentó permitió a la Fiscalía comenzar a desenredar una red que se extendía por varios municipios y que ya había sido denunciada en otras ocasiones por métodos similares. Así descubrieron que el nombre de Abigail N. aparecía en múltiples carpetas de investigación, vinculadas al mismo tipo de operaciones fraudulentas. Días después, en Zumpango, otra situación escaló aún más. 3 miembros de la misma agrupación participaron en un secuestro express. Durante una diligencia judicial legítima para recuperar un predio, las víctimas fueron interceptadas por los falsos representantes legales. Fueron retenidas contra su voluntad durante casi 1 hora. Les quitaron teléfonos y documentos, las amenazaron verbalmente y les exigieron que desistieran del proceso. Todo esto mientras aseguraban que actuaban en defensa del pueblo. En paralelo, Unión 300, también conocida como Los 300, implementaba un modelo muy similar. Usaban argumentos supuestamente constitucionales para ocupar predios, colocaban mantas con mensajes políticos y bloqueaban accesos. Una vez que el terreno era tomado, llegaban las exigencias: pagos inmediatos o abandono del lugar. Lo más aterrador era su capacidad de organización. Contaban con vehículos sin placas, documentación apócrifa, equipos de jóvenes uniformados con credenciales falsas y una narrativa ensayada para convencer a quienes los enfrentaban de que tenían un respaldo legal. Les prometían propiedades recuperadas a cambio de lealtad. Pero en realidad eran carne de cañón para una estructura delictiva sofisticada que lucraba con el despojo y la desesperación de la gente. El caso que marcó un punto de inflexión ocurrió en Texcoco, el 4 de junio. Un grupo de 50 personas,
entre ellas 42 adultos y 8 adolescentes, se apoderó violentamente de una casa. El líder era Carlos Iván N., apodado El Arquitecto, un sujeto con historial de invasiones masivas en Texcoco, Chimalhuacán y Chicoloapán. Los atacantes llegaron en varias camionetas, encapuchados, portando armas y herramientas. Golpearon al dueño del domicilio, saquearon pertenencias, encadenaron el portón principal y colocaron una lona que decía: «Propiedad recuperada por el pueblo». No era una protesta. Era una toma forzada con tintes paramilitares. La reacción de las autoridades fue inmediata. Gracias a llamadas de emergencia y a una alerta ciudadana, agentes ministeriales llegaron al lugar, acordonaron la zona y lograron detener a todos los adultos. Los menores fueron entregados a la Fiscalía Especializada en Adolescentes. Las imágenes del operativo, grabadas por vecinos, mostraban el nivel de violencia y organización. Encapuchados empujando puertas, pateando autos y gritando consignas falsas para encubrir el robo. Entre los detenidos también estaban sujetos como el TAS, ligado al sindicato 22 de octubre, y Brandon Salvador N., alias El Gastoncito, cabecilla de los Gastones. Ambos fueron vinculados a proceso por despojo agravado y extorsión múltiple. Estos individuos no eran improvisados. Contaban con logística propia, zonas asignadas, grupos de choque y una red de abogados que legitimaban los documentos falsos que presentaban ante los propietarios. La dimensión social del golpe fue enorme. En redes sociales, cientos de personas comenzaron a contar sus experiencias. Habían recibido documentos falsos, visitas intimidantes de sujetos armados, amenazas en papel membretado y hasta citatorios legales sin fundamento. Familias enteras habían vivido por años con miedo a perder su hogar, pagando cuotas para evitar represalias sin recibir ayuda de autoridades locales. Por primera vez sentían que el Estado estaba tomando partido a su favor. Pero la Fiscalía también fue clara. Esto es apenas el inicio. Las investigaciones revelaron vínculos entre estas agrupaciones y figuras políticas locales. Se descubrieron conversaciones entre líderes de sindicatos ficticios y exfuncionarios públicos, donde negociaban zonas específicas de intervención. En algunos casos, se pactaban pagos o favores para que la policía no interviniera. Era un sistema de corrupción encubierta, donde la omisión institucional permitía que las bandas actuaran como si tuvieran legitimidad. Además, muchos de los detenidos ya habían sido procesados antes, pero se encontraban en libertad por errores jurídicos, faltas de seguimiento o medidas cautelares mínimas. La Operación Restitución buscó romper ese patrón. Todos los capturados fueron enviados a prisión preventiva y las investigaciones se reforzaron con pruebas audiovisuales, testimonios y evidencias documentales. La Fiscalía no solo se propuso arrestar a los responsables, sino desmontar todo el aparato. Se comenzó una auditoría masiva de sindicatos y asociaciones civiles, una revisión de escrituras en zonas consideradas de alto riesgo, y se habilitó una línea directa para que las víctimas pudieran denunciar, recibir asesoría legal gratuita y contar con protección policial si era necesario. El objetivo era reconstruir la confianza ciudadana. La imagen de estos grupos, como supuestos luchadores sociales, se desmoronó. Ya no eran vistos como activistas, sino como parte de una red criminal que lucraba con el sufrimiento ajeno. Las siglas que antes intimidaban a comunidades enteras ahora eran sinónimo de carpetas de investigación y procesos penales. Y aunque las estructuras siguen activas en algunos puntos, la detención de sus principales líderes debilitó el sistema que los sostenía. La Fiscalía anunció que vienen nuevas detenciones. Se están rastreando cuentas bancarias, bienes adquiridos de forma ilícita, enlaces políticos y operadores de bajo perfil que aún no han sido detenidos. Pero el mensaje ya fue enviado. La llamada Operación Restitución no es solo una estrategia judicial, sino una declaración de guerra contra las redes de despojo, disfrazadas de activismo. Es un intento por recuperar lo que nunca debió ser arrebatado: la seguridad, la propiedad y la dignidad del ciudadano común. Hoy, el Estado de México ya no es terreno fértil para los que creían que podían disfrazar su violencia de causa social,
el miedo cambió de bando. Y esta vez, el velo de impunidad ha caído.